Hola, hola. Hola, hola. ¿Pero qué somos Marcela Ruiz? ¿No? No, es que lo que pasa es que. ¿Aló? Sí, está hablando. ¿Ah? ¿Qué? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Parto. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por venir a la clase de hoy. Queríamos tomarnos un minutito para explicarles a ustedes y a quienes están en la casa también cómo va a ser la primera evaluación de este curso, ¿ya? Estuvimos conversando y decidimos hacer una evaluación que se base respecto a casos. Básicamente lo que tienen que hacer es explicarle a un grupo de compañeros imaginarios algunos de los contenidos que ustedes han aprendido durante lo que llamamos de clase, ¿no? Ustedes eligen un tema de las clases, que puede ser el de hoy, el de la semana pasada, cualquiera, y en ciertas situaciones que les vamos a presentar, tienen que ser como si los explicaran a un sindicato o a un grupo de compañeros en sus trabajos. Claro, como dice Juan, la idea es bastante libre el trabajo, ¿ya? Y recuerden que si no hacen el trabajo pueden hacer la prueba que es escrita. La intención es que ustedes a partir del trabajo puedan enfrentarse a una situación en la cual necesiten las bases sindicales asesoría, ¿ya? De otra forma. Los casos son bastante sencillos y por lo mismo no es necesario que ocupen ningún ejemplo que aparece en el mismo caso, que aparece en las instrucciones todo esto. Y pueden ocupar ejemplos que en su vida cotidiana les haya pasado, que ustedes sientan o crean que se pueda extrapolar a la situación en la que le estamos presentando, ¿ya? Y por eso mismo, el objetivo del caso al final del día, el objetivo de la evaluación al final del día, es que ustedes con su grupo puedan compartir experiencias previas, ideas distintas para solucionar ese tipo de situaciones, ¿ya? Las instrucciones específicas por los grupos de trabajo las vamos a enviar mañana, ya al correo, como a las 10 de la mañana, y se puede entregar hasta el martes 7 de junio, ¿ya?
Respecto al modo en cómo se entrega la evaluación, también queríamos hacerlo libre y, spoiler, no vamos a evaluar la originalidad, pero sí nos va a sentar mejor que sea más original, ¿ya? Entonces pueden, por ejemplo, hacer una campaña que sea de afiches, una campaña que sea una declaración, una campaña que sea un video, ustedes presentando, una campaña que sea presentación, simplemente, o lo que a ustedes les ocurra y se sientan más cómodos, ¿ya? Entonces, ahí van a estar las instrucciones. Cualquier duda que tengan, nos la envían al correo de la escuela sindical y ahí con el Juan vamos a estar respondiendo, ¿ya? No se burlen por el trabajo, no es nada terrible, no ponemos malas notas. Solamente nos importa ir como un proceso de retroalimentación y un proceso también en el cual ustedes, el resto de sus compañeras, vayan conociéndose, ¿ya? Eso es todo. Ya, la fecha de entrega, preguntan acá. Don Ricardo, ¿verdad? Don Ricardo, el día 7 de junio. Sí, 7 de junio. O el grupo, sí. Sí, ahí los grupos los vamos a hacer nosotros. Sí, y ahí vamos a explicar cuáles son, en caso de que en el grupo, al final decidimos hacer grupos de 10, porque son mucha gente, entonces no queremos estar revisando mil trabajos. En caso de que en el grupo de trabajo se den cuenta de que son menos de 4 personas, nos avisan para mandarlos a otros grupos, ¿ya? Pero mientras sean 4 pueden trabajar, ¿ya? Ese es el estándar, ¿sí? Mañana vamos a mandar los grupos y las instrucciones específicas al correo. Perdón. Si no, ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda al correo. Vamos a pasar entonces con la clase. Voy a decir a Álvaro que se... Ya, ahí sí se escucha. Bueno, espero les haya quedado clara la explicación del trabajo y de todas formas les van a estar llegando las instrucciones. Así que dicho eso, ya podemos empezar la clase de remuneraciones. Es la sexta clase, es sobre su protección y los aspectos prácticos de esta, y va a ser conducida por Álvaro Rojas, abogado y miembro antiguo de la escuela. Quizás muchos ya algunos lo conocen. Así que eso, pues doy el paso. Voy a dejar el micrófono acá en caso de que tengan preguntas para que se lo vayan pasando, ¿ya? Profesor, no se escucha desde la casa. No, todavía no se escucha, profesor, por Zoom. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ya, ok. Sí, falta volumen acá. Ya. Entonces, lo que les comentaba era que hoy día vamos a ver las clases de remuneración y protección a las remuneraciones, pero más allá de hacer un barrido de las leyes y de las normas que están establecidas en el Código del Trabajo, vamos a intentar darle
un aspecto más práctico, intentar revisar una liquidación de remuneraciones para que ustedes puedan identificar cuáles son los ítems que aparecen ahí, para que puedan estar informados y así cuando a ustedes les pregunten o tengan que, por algún motivo, revisar. Parece que todavía de nuevo no se está escuchando. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Ya. Por algún motivo tengan que revisar una liquidación de remuneraciones, puedan entender y saber inmediatamente si tienen que reclamar, si pueden presentar un reclamo, si pueden ir a la inspección del trabajo, tienen que reclamarle a algún jefe, etc. Entonces, primero vamos a dar obviamente una noción general. Ahí está. ¿De qué son las remuneraciones? ¿Ya? La principal idea es que la remuneración es la contraprestación en dinero por el trabajo realizado. ¿Ya? Ahí también se señalan que son otras especies, ¿ya? Pero principalmente centrémonos en el dinero. Es decir, todo el dinero que yo recibo por el trabajo realizado. ¿Por qué es necesario hacer esta diferencia? Porque hay dineros que yo recibo mensualmente que no son por el trabajo realizado, son por otros conceptos. Por ejemplo, la movilización, el almuerzo, los vales de colación, no están directamente relacionados al trabajo que yo hago, sino que tienen otra finalidad, ¿ya? Que yo pueda ir y volver a mi trabajo, que no tenga que gastar dinero en almorzar en mi lugar de trabajo, etc. ¿Ya? Pero esos no están inmediatamente relacionados a lo que yo estoy trabajando. ¿Ya? No es una contraprestación en dinero por el trabajo que yo realizo. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que después vamos a ver que, por ejemplo, para sacar las horas extras ocupamos un concepto de sueldo base. Para sacar una indemnización por años de servicio ocupamos otro concepto más amplio que el de las remuneraciones. ¿Ya? Entonces, son distintos elementos que tenemos que saber cuándo es una remuneración y cuándo no es una remuneración para saber si yo puedo reclamar o no. ¿Ya? Eso es como la importancia. Ya no tiene sentido que se lo aprendan porque sí, sino que hay esta distinción, tiene esa importancia. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Igual son un poco intuitivos, ya que sea una contraprestación. El dinero lo tiene que pagar el empleador, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las propinas de los meseros, de la gente que trabaja en restaurantes, esa no es una contraprestación que entrega el empleador, porque el dinero lo pasa al cliente. Entonces, la propina no es una remuneración propiamente tal. ¿Se entiende? Entonces yo no podría ir a reclamar que ese monto de remuneración que a mí me llega todos los meses es parte del total de mi sueldo, de mi remuneración mensual, y por tanto eso no se incluye en las bases de cálculo de determinadas cuentas. ¿Se entiende cuál es? Esa es un poco la idea, ¿ya? Bueno, que se pague en dinero o especie evaluable en dinero y que no se excluya por ley el concepto de remuneración, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay montos que están excluidos por ley, ya que los vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante de la remuneración, y lo que vamos a ver hoy día también es respecto a la protección a la remuneración. Existen muchas normas en el código que le intentan dar una protección en el sentido de que se tiene que pagar al menos una vez al mes, ya que suena algo muy natural para nosotros, pero en los inicios no era tan así. Los inicios de estas normas, ya no necesariamente se les pagaba mensualmente a los trabajadores. A veces se le pagaba cuando se le ocurría al empleador, ¿no? Entonces, por eso son normas de protección a las remuneraciones. En ese mismo sentido también existen las liquidaciones de sueldo y los comprobantes de pago, porque esa es la forma que tiene el trabajador de comprobar que efectivamente le están pagando lo que corresponde por contrato, ya sea individual o colectivo, ¿ya? Bueno, aquí elementos que no son de tanta importancia. Aquí vemos qué elementos o qué ejemplos pueden ser remuneraciones, ¿ya? Sueldo base, que no está ahí, pero un bono de reemplazo por trabajadores en huelga, bono de escolaridad, becas de estudio, asignaciones de zona, bonos extraordinarios, bonificación de feriados. Si se dan cuenta, todos de una u otra forma tienen que ver con la prestación de servicio. Nacen por el hecho de que yo estoy trabajando en la empresa y por el servicio que estoy presentando en la empresa, ¿ya? Creo que ustedes no han tenido todavía la clase de jornada, ¿o no? De jornada de trabajo, ¿ya? Porque ahí también, bueno, ahí van a ver el concepto de la jornada pasiva, que ahí también está o sea, no está el concepto, pero lo tratamos a propósito de las remuneraciones, porque la jornada pasiva es cuando el trabajador está a disposición del empleador, pero no por culpa del trabajador no puede estar realizando su servicio.
Por ejemplo, un guardia de seguridad que no tiene asignada un establecimiento y está en la oficina central de la empresa de seguridad. ¿Ya? Él propiamente tal no está trabajando de guardia de seguridad, pero él está cumpliendo con su horario. Es culpa de la empresa que él no tenga un lugar donde ir. ¿Ya? Y ese tiempo, que no es trabajado efectivo, pero no es imputable al trabajador, eso igualmente se va a pagar. ¿Ya? Eso también se considera tiempo trabajado y por tanto tiene que ser remunerado. Eso respecto a la jornada pasiva de trabajo. También podemos entender los conceptos de remuneraciones como las vacaciones, los feriados, los descansos semanales y festivos, porque se entienden que se pagan todas las vacaciones porque es el derecho a descanso que yo tengo y por tanto el empleador tiene que hacerse cargo de ese derecho. ¿Ya? Es consecuencia de yo haber trabajado durante un año en esa empresa. ¿Ya? Y también los permisos con goces de sueldo, esto en caso de fallecimiento de algún familiar cercano, fallecimiento de algún hijo, de adopción. Ahí el código da una serie de permisos, que va a haber una clase específica, como cuando vean jornada, ahí debiesen verlo, donde eso también se considera como remuneración. ¿Ya? Entonces, esos son, en términos generales, lo que es una remuneración, una contraprestación por el trabajo realizado, que tiene que ser en dinero. Hubo otras especies, pero quedémonos en dinero porque es muy poco habitual que se pague en especie, no sé, en cajas de alimentos u otros implementos. No creo que sea la mayoría de acá que estén en esa situación. Entonces, habíamos dicho que toda contraprestación es dinero, es una remuneración, salvo que la ley lo exceptúe. Y estos son los casos en que la ley lo exceptúa. ¿Ya? La asignación de movilización y colación, como lo habíamos hablado, la asignación de pérdida de caja, que este bono que generalmente tienen la gente que trabaja con dinero en efectivo, a propósito de que cada cierto tiempo se les puede ir perdiendo la plata cuando van haciendo la caja a final del día o al final de mes, entonces les van descontando un poco esto. Como si se dan cuenta, la pérdida de caja no es por el trabajo realizado, es un monto que se paga justamente para prever esa pérdida previa. ¿Ya? Entonces no es una contraprestación inmediata al trabajo. Lo mismo con la asignación de colación, las asignaciones familiares, que son subsidios estatales, los viáticos, las indemnizaciones, y el caso de las propinas que ya lo habíamos dicho, que al no ser entregado por el empleador, no corresponde a remuneración. La indemnización por año de servicio. Hoy día la parte patronal hoy día tiene el derecho de poder pagarte tu indemnización por año de servicio, tu cuota, siempre y cuando el trabajador la acepte. Así es. Pero lo que pasa en la empresa donde yo puede ser, antes de la pandemia, más encima, hoy día la patronal, muchas partes que yo conversamos, hoy día será el grupo de poder de modificar lo que está pactado en un contrato colectivo. Y dice que pero hoy día la patronal tiene la facultad de poder correr los días, 5 días más, siempre que está pactado el contrato colectivo y no va a estar. Ahí hay un cumplimiento de contrato. Así es. Se hace la denuncia de la inspección de trabajo, pero la inspección de trabajo es una cosa. Tú puedes dar cuenta el año para poder tener Para que escuchen también, se me había olvidado. Perdón. parte de la patronal esa arbitrariedad de modificar la acción de Estado, frente a la teoría ellos corren, y la verdad con un comunicado, se hace la denuncia pertinente, pero el trabajo actúa. Es que eso justamente son incumplimientos de contrato. O sea, yo entiendo que está haciendo referencia al pago de indemnizaciones que están regulados en el contrato colectivo. Ustedes tienen un contrato en donde regulan una indemnización especial. Ahora ya. Pero pandemia, hoy día se ve la empresa dice, acusa que está
marca con el trabajador, con los socios, en cuotas. Igual. Y ahí cuando pagan cuotas, la empresa 6 cuotas, 3 cuotas, pero el trabajador también tiene la potestad de decir que una cuota Sí. y la otra uno. O puede decir ninguna cuota, sino solamente una. Es que eso ya es parte de la situación que vaya a ocurrir después, en el sentido de que el trabajador no está obligado a aceptar cuotas respecto a la indemnización por años de servicio, y si la acepta es porque él expresa su voluntad, y si no cumplen, eso es un incumplimiento ya de la situación que faculta para interponer una demanda. El trabajador, si no quisiera aceptar las cuotas desde el inicio, podría hacerlo inmediatamente y ir a demandar para que le paguen la totalidad. Lo que eso implica meterse en juicio, si igual es más complejo meterse en juicio. Sí. Es que esas son discusiones históricas, pues, compañeros. Yo estoy aquí enseñándole en este momento, no, entiendo totalmente su inquietud, pero sé hacia dónde va. ¿Sí? El derecho del trabajo tiende a ser reactivo, no es proactivo. Es decir, ocurre una situación que no está regulada o que es ilegal, y ahí el trabajador o los sindicatos tienen derecho a ir y reclamar y todo el asunto, pero siempre son situaciones reactivas porque el modelo de relaciones laborales en Chile está establecido de esa manera. Entonces, obviamente se va a producir ese tipo de situaciones. ¿Podemos seguir la clase? ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Cuidado. Hoy día estamos cruzados por 11 años. Podemos llegar a 20, pero siempre vamos a estar cruzados por 11 años. Siempre que cuando volvió la democracia, era 5 años. Sí, entiendo todas esas situaciones, compañero, pero por eso digo, esas son situaciones que van más de un tema sistémico, ya, que está implementado desde la dictadura, y entiendo que tuvieron esas clases al principio a propósito del plan laboral, cómo se implementó la descentralización. ¿Le puede apagar, por favor, con el botoncito que ahí tiene? ¿Dice? ¿Apagó? No, sí, ahí se apagó. Sí, no hay ningún problema con la asignación de carga. Igual que con la pérdida del desgaste de herramientas y todo eso, sí, eso ya están dentro de los conceptos de, solo que se van descontando si es que llega a haber pérdida de caja, si es que llega a haber desgaste de material, etc. Esa es como la lógica de funcionamiento. ¿Ya? Volviendo un poco acá a los conceptos que no constituyen remuneraciones, aquí quiero prestar especial atención en la movilización y en la colación. ¿Por qué? Porque se ha dicho que los montos de estas asignaciones tienen que tener relación con la finalidad que se les está dando. Es decir, un ejemplo muy práctico, no tiene sentido que a un trabajador que gane el sueldo mínimo le estén pagando una asignación de colación de 100.000 pesos mensuales. Ahí claramente están disfrazando la remuneración por concepto de colación o movilización. ¿Y por qué se hace eso? Justamente por lo que les decía adelante, no todos los montos se consideran para sacar porcentajes, para sacar sueldo base, para sacar hora extra, etc. Entonces, los derivan desde eso. Entonces, eso es una manera de engañar o de eludir la normativa. Entonces, y aquí esto es súper casuístico, en verdad, y es la dirección del trabajo la que tiene la posibilidad de determinar si son o no son remuneraciones. Lo vamos a ver más adelante, pero todos estos montos, los que no constituyen remuneraciones, no son imponibles. No son imponibles ni son tributables. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque si yo tengo un sueldo base de 380.000 pesos y me están pagando 200.000 pesos entre movilización y colación, claramente ahí hay plata que no me está yendo la AFP, claramente si hago horas extras no me van a pagar lo mismo,
si me llegan a despedir, eventualmente también me van a bajar la base de cálculo de las indemnizaciones. Entonces esa es la importancia de determinar si es o no remuneración. Por eso es importante saber que la movilización y la colación, y en general todas estas asignaciones, tienen que tener relación con la finalidad. Y ahora, es distinto, por ejemplo, si un gerente que quizás tiene muchas reuniones de negocio, a la hora de almuerzo tenga un bono de colación de 150.000 pesos o 100.000 pesos. Puede que tenga sentido porque las funciones que él realiza implica esa situación, ¿ya? Entonces, no es como que de tal dinero para arriba sí, de tal dinero para abajo no. Implica cuál es la función del trabajador y para qué está determinada esa asignación. Y eso, bueno, ahí está básicamente. Este PowerPoint ya fue enviado, o sea, no sé si se lo enviaron a ustedes, pero yo se lo envié ya a los chicos de la organización. Aquí está, la importancia, que es justamente lo que preguntaba ahí la compañera, la importancia del concepto de la remuneración, porque todo lo que es remuneración es imponible, es tributable y está sujeto a los descuentos. ¿Ya? Eso en términos bastante sencillos. Bueno, ahí hay un cuadro rápido de los montos a pagar por el impuesto de segunda categoría. Ahí están los tramos, hasta 777.000 pesos están exentos. Y de ahí hacia arriba están los montos establecidos en la columna de acá. ¿Ya? Y ahí están los porcentajes de descuento que se le hacen. Estos descuentos los tiene que hacer el empleador, ¿ya? Y ellos van enterando el pago a la tesorería. Ya. Vamos a ver lo más importante, que esta es la estructura de las remuneraciones, y así un poco tienen que ir entendiendo las liquidaciones de remuneraciones. Las remuneraciones, como concepto que lo habíamos hablado en general, se dividen básicamente en estas cuatro, que es el sueldo base, las horas extras, la remuneración variable y las gratificaciones. Son cuatro conceptos distintos, todos son remuneracionales, pero son cuatro conceptos distintos. Bueno, aquí tenemos una liquidación, un ejemplo de liquidación. De ahí vamos a ver los detalles de cada uno de estos conceptos. Pero básicamente el sueldo base no puede ser menor al mínimo. Ese es el valor, cuando se habla del ingreso mínimo mensual, se habla del sueldo base. ¿Ya? Entonces, de aquí tenemos, ¿se ve bien, cierto? Sí. Por ejemplo, hay un bono de cumplimiento de metas. Ese bono de cumplimiento de metas es una remuneración variable. Lo vamos a ver más adelante en las definiciones, porque básicamente un bono no sé si me lo voy a ganar siempre. Lo mismo que con las comisiones. Las horas extras, está estipulado que tienen que ser pagadas al 50%, etc. Dame un segundito. Y ahí, en esta liquidación no está de forma clara, pero ahí también señala la asignación de colación y la asignación de movilización. No hace una separación como la que nosotros hicimos, pero igual hay que hacerlo. Si no me equivoco, esta remuneración lo tiene. Si se fijan, está los haberes imponibles y los no imponibles. Y ahí está la diferencia, como hay, en esta liquidación queda muy claro cuál es esta diferencia. Entonces, lo vamos a ir viendo en detalle después, pero para ir haciendo un poco más dinámico. El sueldo, las horas extras se calculan solamente en relación al sueldo base. ¿Ya? No se agrega el bono ni la gratificación, ni las asignaciones. Entonces, el valor de la hora extra es solamente el sueldo base. El valor del descuento que me tienen que hacer es respecto, descuento de cotizaciones, es respecto al total imponibles. ¿Ya? Pero además de todo eso, yo también recibo las otras asignaciones que me van sumando, la colación, la movilización, la asignación familiar, los viáticos, que es básicamente que te devuelvan un dinero que tú gastaste a propósito de un viaje, etc. ¿Ya? Entonces, esta es como la estructura, y es importante que tengan esta idea, que hay ingresos que son remuneracionales, que son los imponibles, normalmente se conocen así, imponibles, imputables, etc., y los no imponibles. ¿Ya? Y por eso les decía, es importante, por aquí hay un caso de que la colación y la movilización son 300.000 pesos, cada uno. Pero si vemos el sueldo base es de 2 millones de pesos. Entonces igual podemos pensar que este puede ser un supervisor, un gerente, un alto cargo dentro de la empresa, y puede que esos 300.000 pesos tengan que ver. Pero ¿qué pasa si esos 300.000 pesos no son y son 1 millón de pesos? O sea, sueldo base 1 millón de pesos y entre colación y movilización 600.000 pesos. Claramente esos 600.000 pesos hay parte remuneracional en eso, porque no hace sentido con el resto y por tanto hay plata que no está yendo a la AFP, hay plata que no está yendo al seguro de cesantía, ¿ya? Que me corresponde que me estén pagando. ¿Ya?
Ese es como los conceptos importantes. Ya. Este es como el típico, en verdad, liquidación de sueldo. Hay otra, pero esta la pusimos aquí porque es la más clara. Estas son las menos claras, como esta que está acá. Cuesta más ir distinguiendo. Pero la idea es que ustedes igual puedan hacerlo. Entonces, el sueldo base, como les decía, es el monto que se recibe mensualmente por una jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo entre 30 y 45 horas semanales. ¿Ya? No puede en ningún caso ser menor al ingreso mínimo mensual, que está fijado por ley, que son los montos que ahí se establecen, que ahora desde mayo 380 y desde el 1 de agosto 400.000 pesos, y si no me equivoco desde enero del 2023 si la inflación es el 7%, si no me equivoco, va a subir 10.000 pesos, va a quedar en 410. Creo que eso fue lo que se aprobó esta semana, la semana pasada. Sí, es decir, que si yo tengo una jornada parcial, las jornadas parciales son las que van hasta las 30 horas semanales. Entre 31 y 45 es una jornada y tiene que ser un ingreso mínimo mensual. De ahí hacia abajo, es decir, de 30 hacia abajo, ahí se empieza a pagar un proporcional del ingreso mínimo. ¿Ya? Nunca se puede pagar menos que el ingreso mínimo porque eso es lo que establece la ley. ¿Ya? Bueno, ahí está respecto a propósito de la jornada parcial. Recuerden, la jornada parcial de 30 hacia abajo. Es decir, si yo trabajo 35 horas, igualmente me tienen que pagar el ingreso mínimo. Si trabajo 40, igual. Pero si trabajo 28, me tienen que pagar un proporcional. ¿Cuánto es el 28 de 45? Y por tanto, esa es la proporción que me van a pagar de mi sueldo base. ¿Ya? La mayor importancia del sueldo base, bueno, más allá de que es el monto que yo con seguridad voy a tener que recibir todos los meses, es que sirve para sacar el cálculo de horas extraordinarias. Este es el monto que me sirve. No es el sueldo base más los bonos, ni más las gratificaciones, ¿ya? Es solamente el sueldo base. Por eso es importante muchas veces que las peleas en los contratos colectivos se vean por los reajustes en los sueldos, y no por los bonos, porque justamente yo al reajustar un sueldo estoy reajustando no solamente el sueldo, sino el valor base de mi hora extra, el valor base de mi cotización, etc. ¿Ya? Entonces, por eso las empresas siempre buscan que no quede como concepto de remuneración. Muchas veces en las negociaciones colectivas es más fácil subir una asignación de movilización y de colación que el reajuste de sueldo base. Y es justamente por este tipo de cosas. ¿Ya? Porque finalmente les va a salir más caro aumentar el sueldo base, porque eso aumenta muchos otros cálculos. ¿Ya? Bueno, estos son elementos similares que más allá del detalle que está ahí, ya lo hemos conversado, y aquí lo único importante en verdad de esta lámina es señalar que da lo mismo, y aquí ir al principio de primacía de la realidad, al artículo 7 y 8 del Código del Trabajo, en donde da lo mismo lo que esté escrito, sino que importa lo que ocurra en la realidad. Entonces da lo mismo que que no tenga contrato de trabajo, porque el sueldo mínimo igual tienen que pagármelo si estoy trabajando entre 30 y 45 horas. Da lo mismo que mi contrato, por ejemplo, no diga un ingreso mínimo, o no diga sueldo base, o que puede poner cualquier nombre. Le pueden poner honorarios, le pueden poner cualquier nombre, pero si cumple estos requisitos, es decir, que se paga mes a mes, que es fijo todos los meses, y que es en dinero, y es a cambio del trabajo que yo estoy realizando, eso es un sueldo base. Se considera sueldo base, da lo mismo el nombre que tenga. Las horas extras, ¿no? Gran tema igual en los sindicatos la hora extra. Peleas permanentes muchos porque les dan horas extras, que les quitan horas extras, que las están pagando, que no las están pagando. Aquí siempre hay un enredo. La jornada, lo van a ver después igual en la jornada de trabajo, pero la hora extra se calcula semanalmente, ¿ya? Recordar eso, no se calcula de manera diaria. Si yo tengo que 45 horas de trabajo y en la semana, por ejemplo, el día lunes llegué 1 o 2 horas más tarde y el día martes salgo 2 horas más tarde, en verdad ese día martes no son horas extras, porque al final de la semana igual trabajé 45. Entonces yo tengo que hacer el conteo semanal y el exceso de eso es lo que me tienen que pagar como hora extra. ¿Ya? Eso igual es importante, porque hay gente que igual no lo maneja tan bien. El recargo siempre va a ser del 50%, ya puede ser más. Recuerden que
esto siempre estamos viendo los pisos mínimos, lo que es irrenunciable para los trabajadores según el artículo 5 del Código del Trabajo. Todos estos son derechos irrenunciables. Si alguien trabaja horas extras, no puede aceptar que le paguen menos del recargo del 50% por la hora de trabajo. Puede ser más, puede ser al 100%, hay empresas que lo hacen a modo de incentivo, generalmente cuando son turnos nocturnos, los fines de semana, cosas así, como que dan un incentivo mayor. Pero nunca puede ser menor al valor de la hora normal de trabajo aumentado un 50%. Obviamente la hora extra se paga en conjunto con las remuneraciones, es decir, con el mes, en el pago siguiente a cuando fueron devengadas, ¿ya? Es decir, no pueden quedar para el pago del subsiguiente mes. Y bueno, la ley dice que, ahí el penúltimo punto, dice que deben contar en un pacto por escrito, se supone las horas extras, ese pacto por escrito puede tener una duración de máximo 3 meses, y la hora, o sea, y la jornada extraordinaria no puede superar las 2 horas al día, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de esto? Pues se supone que la jornada extraordinaria es justamente extraordinaria, es por determinadas situaciones puntuales que la empresa me está pidiendo que trabaje más, ¿ya? Porque se supone que yo con las 45 horas ya no tendría que trabajar más, por algo existen esos límites, ¿ya? Porque si no podría estar trabajando 50, 60 horas a la semana. Ahora, no sé cuántas serán las empresas que hacen estos pactos, pero son las menos. Son las empresas grandes o las medianas que hacen firmar a las personas un pacto cada 3 meses y van renovando estos pactos. Pero en la mayoría de las situaciones simplemente que el jefe les pide, te podéis quedar un ratito, sabéis que hay más pega, podéis llegar mañana antes, etcétera, etcétera. No está firmado en un pacto. A veces ese límite de 2 horas al día igualmente se excede y se trabajan 3, 4 horas extra. Independiente que no haya un pacto firmado, independiente que sean más de 2 horas extras, igual se tienen que pagar todas las horas, ¿ya? Entonces, que no haya duda respecto de eso. Un poco más alto. ¿Aló? ¿Ahí sí? No se escuchó la pregunta. No. ¿Ahí lo logró, compañero? ¿Aló? No, pregunta yo después, repito, para que escuchen los de acá. La consulta es, cuando uno firma este pacto de hora extra por 3 meses, se supone que está obligado a hacer la hora extra que se te pide. Es una consulta que es la empresa que te lo hace. Entonces, es como que te obliga a que si se la hora extra y uno firma, se supone para hacer cuando pueda hacerlo, no cuando yo quiera. Pero este pacto de hora extra que uno firma está obligado. No, no está obligado. Siempre las horas extras son voluntarias. Lo que estaba preguntando para la gente de que está en Zoom, estaba preguntando un compañero si una vez firmado el pacto de horas extras, están obligados los trabajadores a hacer la hora extra cuando les diga siempre el empleador. Y lo que yo le respondía es que no, que nunca es una obligación. Ese pacto posibilita porque se supone que hay situaciones específicas en la empresa durante ese tiempo para que puedan hacer hora extra, no sé, se rompió, están haciendo trabajo, están con un pedido en donde... Pero si estoy 12 meses del año firmando hora extra, claramente ahí no hay una situación extraordinaria, pues estoy normalizando esa situación. Y por tanto no es obligatorio porque me estarían obligando a trabajar más de la jornada ordinaria de trabajo. Esa es la lógica que yo ocupo y por tanto digo que no es obligatorio. Legalmente 10 horas, legalmente 10 horas, pero en la práctica, si trabajo 20 horas extra, me las tienen que pagar todas, ¿ya? Y en la práctica, si estoy trabajando 20 horas extra, podría reclamar a la inspección del trabajo que me están obligando a trabajar más de lo que corresponde. Sí, le voy a pedir que
para no ir cortando tanto la clase y la gente de acá tampoco puede escuchar más, si esas dudas particulares o tan específicas, porque igual es una duda más específica, la podamos resolver al final de la clase. ¿Qué cosa? Que no les entendí en la parte final. Es que si, a ver, las horas extras van a depender del reloj control. Si yo trabajé, llegué antes y no me dijeron que tenía que irme, eso es una hora extra. Si al final de la semana tengo más de 45, lo que está regulado, es una hora extra. No hay que marearse tanto en ese sentido que me dijeron, que yo dije, no. Mi contrato dice 40 horas a la semana. Si yo termino la semana y tengo 44 horas, me tienen que pagar 4 horas extra. Ya sea porque si llegué antes al trabajo y el empleador, sabiendo eso, me deja trabajar, él está aceptando que yo estoy trabajando una hora antes. Entonces es una hora extra. Sería distinto, es que si yo llego a trabajar y llega mi supervisor y me dice, ¿sabe qué? Usted todavía no llega no entra a su jornada, espera hasta las 8 y ahí comienza. ¿Se entiende? Ya. Continuamos ahora con el PPT. Bueno, eso respecto a las horas extras. Ojo, bueno, aquí falta un dato importante, que las horas extras prescriben en 6 meses. Hay una norma específica respecto a la prescripción de la hora extra. Es decir, yo puedo reclamar las horas extras desde hoy día hasta 6 meses atrás. Todo lo que pasó de 6 meses atrás ya se perdió. ¿Ya? Si no las reclamé, perdí. Otro punto importante respecto a la hora extra, que tampoco está acá en el PowerPoint, es que la jurisprudencia de la Corte Suprema los últimos años, estoy hablando del 2016, 17 en adelante, en determinadas circunstancias, cuando los trabajadores han logrado demostrar en el juicio que de manera permanente realizan horas extras todas las semanas, durante meses y durante años, eso ya no se considera hora extra, sino que se suma al sueldo base, a lo que hablábamos antes. Y eso importa para poder calcular las indemnizaciones y los montos que me estén debiendo. ¿Ya? Entonces, pero eso es en el caso de que durante mucho tiempo y de manera permanente y constante un trabajador esté realizando hora extra. ¿Ya? Bueno, ahí está, no nos vamos a detener en esto, en cómo se calcula el valor de la hora extra, pero si una persona tiene, váyanse al cálculo de abajo, el 0,0777, ya. Eso sirve cuando hay una jornada ordinaria de trabajo. ¿Ya? Entonces, ese es el monto que yo tengo que multiplicar mi sueldo base, recuerden, no el total haberes, no el total líquido, no, el sueldo base. Lo que yo tengo establecido como sueldo base lo multiplico por ese factor y me da el valor de la hora extra ya con recargo. ¿Ya? De un recargo del 50%. Ahora, si yo tengo un valor distinto de recargo, porque en el contrato colectivo tengo que los sábados me van a pagar 80%, ese cálculo no sirve, hay que hacerlo de otra forma. ¿Ya? Pero en general en internet siempre hay fórmulas y páginas, uno pone cómo calcular una hora extra y va a aparecer ahí una página en donde uno agrega el monto del sueldo base, las horas trabajadas y va a salir un porcentaje. ¿Ya? Y de todas formas en la inspección del trabajo, en la página de la inspección del trabajo está mucho más detallado, ¿ya? En cómo calcular el sueldo. Pero aquí lo que me interesa, por lo que les decía, más allá del ejercicio numérico, me interesa el concepto. El monto se calcula sobre el sueldo base. ¿Ya? Bueno, ahí específico respecto a los trabajadores de comercio y servicio, los domingos y festivos se les paga además un 30%, pero eso es su jornada ordinaria. Es decir, si ellos trabajan un domingo festivo, su valor hora de domingo aumenta. Y si yo hago una hora extra el día domingo, es el 50% sobre el recargo ya hecho del 30%. ¿Ya? Eso es como, ya, es más específico respecto a los trabajadores del retail principalmente. Vámonos a la remuneración variable, ¿ya? Que este es otro concepto bastante complejo y bastante peleado. Es aquel, bueno, como se señala ahí, que mes a mes no se paga exactamente lo mismo, ¿ya? Pero sí se recibe, pero no necesariamente lo mismo. Los principales conceptos son los bonos y las comisiones, es lo que normalmente, a veces reciben otros nombres, pero normalmente se les conoce así, ¿ya? El bono es básicamente un incentivo a alguna situación respecto a los trabajadores. Llegar a la hora,
presentarse todos los días que tenga turno, allá hay bonos, etc. Espera un segundito. Y la comisión es el monto, es un porcentaje a propósito de la venta, la compra o alguna otra operación comercial que se realice, ¿ya? O no sé, las metas, el cumplimiento de ventas, un bono por metas de 6 meses, ¿ya? Es decir, son bonos y comisiones, a eso lo tenemos que entender principalmente como remuneración variable. Y bueno, como ya habíamos dicho, es imponible y no es obligatoria. ¿Ya? El sueldo base, recordar el sueldo base, es obligatorio el ingreso mínimo mensual. La comisión y los bonos no son obligatorios, pero sí pueden establecer. Tenía una... Semana corrida. Lo vamos a ver. Tenemos en 2 o 3 láminas más. Es importante respecto a las comisiones y a los bonos, que aquí, bueno, estas son peleas eternas. Se supone que el Código del Trabajo, en el artículo 54 bis, si no me equivoco, establece que las liquidaciones de sueldos deben ser acompañadas con la forma en cómo se calcularon las comisiones y cómo se pagaron los bonos. Porque ahí normalmente hay una oscuridad tremenda, porque se establece en el contrato colectivo, se va a pagar un bono de producción con tanto, 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 y se establecen unas fórmulas que son poco entendibles, y después se paga. Entonces, se supone, y ahí a lo que voy es que ustedes tienen derecho a exigir a que les expliquen a cómo llegaron a ese cálculo, ¿ya? O al menos que les digan a qué se imputa, por ejemplo, en las ventas. No pensemos quizás en ventas del retail, pensemos en ventas, no sé, como una automotora, por ejemplo. Entonces, tanto monto de dinero por las ventas de estos vehículos, tanto montos de dinero por las ventas de estos vehículos, tiene que haber cierta especificación. Y todo esto siempre bajo la idea de que el trabajador tiene que tener claro cuáles son los montos que se le están pagando, ¿ya? Cuáles son los conceptos que le están pagando. Y otra cosa importante de esto es respecto a las condiciones, y esto pasa sobre todo a propósito de las comisiones. Hay algunas empresas en que de manera ilegal establecen que, por ejemplo, la venta, no es suficiente la venta de un producto para ganar la comisión, sino que el cliente pague. Ya, pero ¿qué pasa si el cliente paga con un cheque y después el cheque sale protestado? ¿Es culpa del trabajador no haber recibido esa comisión? Ya. Obviamente eso es injusto y por eso es ilegal ese tipo de situación. La comisión tiene que depender exclusivamente del trabajo que pueda hacer el trabajador, de lo que dependa necesariamente de él. Si ya no depende de él que el negocio se realice, no se le puede descontar esa comisión. Y por eso las comisiones que están sujetas a este tipo de condiciones son ilegales, ¿ya? Y es posible reclamarlas en la inspección del trabajo o eventualmente en tribunales. ¿Se entendió esa idea? Esa última idea, porque igual es importante. El cliente, para el empleador, es importante que le cancele la publicidad. Para el trabajador es irrelevante que le cancele. Correcto, porque yo como vendedor traigo el cliente Chevrolet, publica en el diario una página, 18 millones de pesos, para mi empleador es más factible que le paguen que mi cliente le pague, o el cliente sea mío, porque hoy día vemos que los empleadores se están quedando con la bolsa del cliente, y esa bolsa del cliente la hice yo. Ya, esa es una situación específica que, lo que te digo, la situación específica es lo que le decía por allá, pero déjame. Lo importante respecto a las comisiones, y a este punto, es que si en el contrato o en el anexo de comisiones o en el anexo de bonos, donde esté regulado, señala que a determinada venta o a determinada compra, no sé, me tienen que pagar un porcentaje de esa venta, esa comisión se devenga cuando yo haga esa operación, no cuando le paguen al cliente. Eso a mí como trabajador me da lo mismo. Es cosa de la empresa si recibe ese dinero, es cosa de la empresa cómo va ese negocio. A mí lo que me interesa es que mi contrato se señala que me pagan un 5% por esta venta. Esa venta después no llega a realizarse por algo que no es responsabilidad mía,
no se le puede descontar esa comisión. Y eso es importante porque muchas veces lo establecen dentro de los anexos y los contratos de trabajo, o lo van descontando y le dicen, no, no te puedo pagar esto porque al final esto no pasó, o porque no, al final ese cliente se fue y no ocurrió. Ya, pero esas cosas no son responsabilidad de los trabajadores. Aquí vamos a semana corrida, porque tiene directa relación con el tema de la remuneración variable. ¿Cuál es la idea principal de la semana corrida? Se supone que el sueldo base de un trabajador cubre, en teoría, los 30 días del mes, a pesar de que yo trabaje 20, 22, 23, según cuánto tenga el mes. Pero dentro de eso, la ley entiende que el empleador igual me remunera los días de descanso. Por eso cuando yo saco el valor día, lo divido por 30, o lo divido por los días que trabajé. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con aquellas comisiones, ¿ya?, que se devengan día a día? Es decir, los días que yo no trabajo, yo no puedo recibir esa comisión porque no estoy trabajando. Entonces, lo que hace la ley es establecer este concepto de semana corrida. Y es básicamente que a propósito de unas comisiones hay un porcentaje mayor, un cálculo que se hace ahí, que después vamos a ver, que obviamente no nos vamos a poner en el detalle, se tiene que igualmente pagar por estos días. ¿Ya? Porque el sueldo, la remuneración debe considerarse los días que trabaja el trabajador y los días que descansa el trabajador, y por eso también se paga el feriado, lo que hablábamos de nada. Entonces la semana corrida lo que viene a hacer es a complementar esta ausencia de las comisiones que se devengan de manera diaria. Por esto es un poco complicado, ¿ya? Así que si no lo entienden, no hay problema. Ahí hay una pregunta. El micrófono, sí, por favor. Para allá. Intentemos ver que funcione el micrófono. ¿Se escuchará? ¿No? ¿Cómo Se saben? escucha, ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. se escucha. Sí. Mira, escucha. Sí, se escucha clarito. ya. Lo que pasa es que mi empresa sí trabaja con semana corrida, ¿ya? Pero esto hicieron una trampa. Dice, antiguamente cuando se pagaba la semana corrida decía incentivo de producción. Y ahí se paga la semana corrida. ¿Qué hizo la empresa? Lo cambió a incentivo mensual. Por lo tanto, al hecho de ese cambio, quitó la semana corrida. Así que hay que tener mucho cuidado cuando la empresa le ofrece a los compañeros evaluar con bono, etcétera, cuando le hacen ese cambio. Porque lamentablemente nosotros en el proceso no nos dimos cuenta y lo había cambiado así, solamente por producción a incentivo mensual, y le quitaron la semana corrida. Eso quería decir. Y en la práctica les bajó las remuneraciones. Sí. Así es. Entonces, por eso digo, la semana corrida es básicamente un tema de gente del retail, o que está en venta diaria, en venta cotidiana, actualmente, no sé, call center, que puedan tener también comisiones por venta, toda la situación que implica la venta como más al menudeo. La semana corrida nace del vendedor viajero. Ahí nace la semana corrida. No lo sabía, a propósito del vendedor viajero, pero conozco la figura del vendedor viajero. Ahí hay otra pregunta. El micrófono, ahí para que puedan escuchar. ¿Puede preguntar de nuevo, por favor? Es que habría que tener más antecedentes a propósito de eso, habría que ver cómo están regulados esos bonos, habría que ver si efectivamente ustedes reciben comisiones, qué tipo de comisiones. Es que por eso es extraño, la semana corrida tiene relación con la remuneración variable, con las comisiones y con los bonos. Cualquier otra situación, o sea, no es esta semana corrida, quizás es otra semana corrida que ustedes le pusieron ese nombre, quizás es la empresa, pero por eso digo, la semana corrida es aquellos trabajadores que ganan comisión, que tienen remuneración variable,
¿ya? Aquí está como el cálculo. Ahí, están con valores desactualizados, ¿ya? Pero básicamente, si un trabajador un día, en la semana 1, vende 14.000 pesos por semana corrida, tienen que aumentarle 2.800 pesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le suman los días que no trabajó como ese monto, ¿ya? Lo mismo, y si lo van viendo, lo mismo respecto a todas las otras situaciones. Ese es el concepto de semana corrida. Es decir, la semana corrida yo la tengo que relacionar con la remuneración variable. Si yo no tengo remuneración variable, no tengo nada que ver con la semana corrida, ¿ya? Como quédense ahí igual bien en eso, porque este es un tema igual más complicado, mucho más técnico, y que hay que entrar a ver ahí en detalle en cómo están establecidos los contratos, los bonos, las comisiones, etc. Pero remuneración variable, semana corrida. Si no tengo remuneración variable, no es tema la semana corrida para ese lugar de trabajo, ¿ya? Los festivos. Sí. Sí, muchas gracias ahí por la acotación, que no sé si lo había señalado, pero, o quizás lo dije mal, dije sábado y domingo, pero en verdad es domingo festivo siempre. Porque recordar, bueno, no lo han visto, pero la jornada de trabajo se puede dividir en 5 o en 6 días, y siempre el domingo tiene que ser libre, salvo la excepción ahí específica que van a ver en su momento, ¿ya? Hay mucha vitamina ahí. Ya, vamos al último concepto de los 4 remuneracionales, que habíamos hablado de sueldo base, hora extra, remuneración variable, y ahora vamos a la gratificación, ¿ya? La gratificación es básicamente el reparto de las utilidades que tuvo la empresa en el ejercicio comercial del año anterior. Eso es básicamente, ya como una suerte, entre comillas, de redistribuir las utilidades, pero que vamos a ver que en la práctica no ocurre tanto de esa manera. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que sean empresas con fines de lucro, que sean o corporaciones, ¿ya? Que tengan que llevar libros de contabilidad y que tengan ganancias en el ejercicio inmediatamente anterior. Es decir, que tengan utilidades líquidas. Hay una forma de saber si tienen utilidades líquidas, básicamente consultando las declaraciones de renta que hicieron al Servicio de Impuestos Internos. Ahí se calcula si efectivamente hubo o no hubo utilidad. Y las gratificaciones, hay 2 formas de pagarlas. Una que es la complicada, que es la del artículo 47, y otra que es la más sencilla, que en verdad es la que la mayoría, yo creo que usted es la que recibe, ¿ya? La primera, la del artículo 47, señala que se reparte el 30% de las utilidades del ejercicio anterior de la empresa. Y este 30%, esta bolsa grande de dinero, o ni tanto, pero según las utilidades que tenga, se reparte de forma prorrateada entre todos los trabajadores que tienen derecho a una gratificación. Es decir, aquellos que ganan más sueldo van a ganar más porque de forma prorrateada van a... O sea, que es complejo explicar este cálculo, pero básicamente los que tienen mayores sueldos proporcionalmente van a ganar más gratificación que los que tienen menores sueldos. Ahí lo expliqué de forma más clara. Como justamente este es un cálculo muy difícil de realizar, porque es muy difícil de realizar incluso con los contadores de la empresa y todo el tema, está el artículo 50, ¿ya? Que es básicamente que señala que se consideran todas las remuneraciones anuales del trabajador, anuales, ¿ya? Y de ese total de las remuneraciones anuales, yo le pago una vez al año un 25%. Y esa es la gratificación. Entonces es mucho más fácil hacer el cálculo porque depende de cada trabajador, no del todo el grupo y tengo que repartir el 30% de manera proporcional, ¿ya? Pero el tema es que esta forma tiene un tope máximo de los 4,75 ingresos mínimos mensuales. Eso quiere decir que si mi suma, si el 25%, yo al momento de sumar todas mis remuneraciones anuales, saco el 25% y ese 25% supera los 4,75 ingresos mínimos mensuales, ese es el tope máximo que me van a pagar de gratificación. Y muchas empresas lo que hacen es dividir ese monto de 4,75, lo dividen en 12 y lo pagan en el sueldo todos los meses.
¿Ya? Esa es como la forma más habitual, pero un poquito, la forma más habitual de pagar la indemnización, o sea, perdón, la gratificación. Y esto se supone que es un anticipo cuando se paga mensualmente. ¿Por qué es un anticipo? Porque se supone que la gratificación tiene que ver con las utilidades del ejercicio del año anterior. Entonces, si a mí me están pagando una gratificación ahora en mayo, va a tener que ver con la utilidad de la empresa en el 2022. Por tanto, esos resultados van a estar en el 2023. Por eso me los están anticipando. ¿Ya? La posibilidad de elegir una u otra depende de la empresa. ¿Ya? No depende de los trabajadores, depende de la empresa. Lo que sí es obligatorio es que pague las gratificaciones. ¿Ya? La idea de la gratificación o el concepto de las gratificaciones se supone que se pagan una vez al año. ¿Ya? Porque tiene que ver con las utilidades. Pero como señalábamos, la gran mayoría de las empresas lo paga, como se señala ahí en el último punto, se anticipa mensualmente, este monto de 4,75 se divide en 12 y hoy en día eso está como en 180.000 pesos. Que eso es igual para casi todo el mundo en cualquier empresa, porque es el tope máximo dividido en 2. Tenía una pregunta. Sí, pues, por eso digo que, por eso al principio, por eso decía al principio que es una forma, entre comillas, de repartir las utilidades, porque entendemos que un pago de 180.000 pesos mensuales no implica, depende de la empresa. Estamos pensando en una mediana o gran empresa que tiene millones de dólares de utilidades. Ahora, por ejemplo, este concepto de las gratificaciones tiene que ver muchas veces con el multiroot, o lo que se considera como cuáles son las maneras en que las empresas evitan el pago de gratificaciones, es declarando en pérdida algunos RUT y otros los tienen con ganancias. El que tiene con ganancias no tienen contratado a ningún trabajador y en el otro con pérdidas tienen contratado a todos los trabajadores, entonces no se faculta. Esas son las artimañas que ocupan y que ustedes, yo creo que varios de ustedes las han vivido en su experiencia, pero es importante tener esas claridades, porque así yo también puedo tomar acciones, es decir, si yo me estoy dando cuenta que está ocurriendo eso, puedo ir y presentar una demanda por unidad económica y empezar a molestarlo en ese sentido porque no me están pagando las gratificaciones que me corresponden. ¿Ya? Pero eso se da en los casos principalmente que no se paga anticipadamente dividendos, ¿ya? Porque de esa forma como que las empresas se evitan problemas y dicen, bueno, paguemos todos los meses a todos los trabajadores esta cantidad de dinero. También muchas veces, esto es una de las primeras cláusulas que se negocian en los contratos colectivos, como gratificación con tope a todo evento. Da lo mismo si tenga pérdidas, si tenga ganancias, da lo mismo, van a pagar el tope de 4,75 y eso se traduce en 180.000 pesos mensuales. Sí, 180.000. Ahí lo calculé. ¿Ya? Eso respecto a la gratificación. ¿Ya? Vamos entonces ahora a ver en la parte de los descuentos. Ya vimos a este lado que estaban todos los saberes, asignaciones de colaciones, que son los conceptos no remuneracionales, asignación familiar, etcétera, y los conceptos remuneracionales, sueldo base, bonos, comisiones, semana corrida, hora extra. ¿Ya? Y hay distintos montos. A veces uno ve una liquidación de sueldo, bueno, volvamos a la liquidación de sueldo. Acá, comisiones, no hay tantos, pero bueno, a veces hay liquidaciones en donde uno puede ver que aparece bono, incentivo, no sé qué, bono, incentivo, no sé cuánto, bono, incentivo, no sé cuánto, ¿ya? Y los tipos de descuentos. Hay descuentos obligatorios, descuentos a solicitud del trabajador, descuentos por acuerdo de las partes y descuentos ya derechamente prohibidos. Aquí tenemos la misma liquidación de antes, si se fijan, al lado de acá están los saberes, o sea, están todas alineados acá al mismo lado, pero la diferencia la hacen al otro lado, donde está haberes y descuentos. Ahí es donde tienen que ver cuáles son los ingresos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los descuentos? Aquí uno podría observar que son solamente descuentos obligatorios. Ya, porque estamos hablando de cotización de AFP, FONASA, cesantía, impuestos, aporte sindical. Anticipo de comisiones, no, porque eso ya es como parte específica.
los seguros de invalidez de sobrevivencia, seguros de cesantía. ¿Ya? Son solamente descuentos legales. Vamos a ver ahí los casos de cajas de compensaciones y todas esas situaciones. ¿Ya? Aquí están cuáles son los descuentos obligatorios. Estos descuentos no tienen tope, porque después vamos a ver que los descuentos... A ver. El sueldo se supone que está protegido por evitar que me descuenten todo el sueldo a fin de mes, toda mi remuneración a fin de mes. La idea de estas normas son justamente que yo cuando llegue el mes no sea como una salitrera y al final yo me quede sin nada y trabajé todo, sino que reciba dinero de alguna forma. Entonces hay límites establecidos para los descuentos. Los límites voluntarios de descuentos voluntarios son un 15%. Cuando el trabajador le pide al empleador que le descuente por vivienda o por educación es 30%. Y ese es el tope, 45%. Más de eso no me pueden descontar de mi sueldo. Pero estos descuentos obligatorios no tienen tope. ¿Ya? Es importante eso. ¿Cuáles son los descuentos obligatorios? El impuesto a la renta, las cotizaciones de seguridad social, la cuota sindical, las obligaciones con instituciones previsionales y con organismos públicos, y los créditos sociales con las cajas de compensación. Esos son obligatorios. Respecto a los créditos sociales, siempre hay temas que pasa si me despidieron. Bueno, ahí tienen generalmente la posibilidad de descontar el monto de la indemnización de lo que le debían aún por el crédito social. ¿Qué pasa si el empleador me descontaba y no pagaba el crédito? Bueno, eso es un delito, eso es apropiación indebida de dinero, porque eso ni siquiera es que se esté quedando con las cotizaciones. Es que el empleador se comprometió a descontar 50.000, 60.000 pesos todos los meses y pagárselo a la caja de compensación. Si no lo hace, básicamente me está robando. ¿Sí? Apropiación indebida, literalmente. Ya, no vamos a entrar más en esos detalles. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Está todo en esta presentación. No se apure. Bueno, aquí están los porcentajes de descuento de las cotizaciones principalmente. ¿Ya? 10% de la AFP, más el porcentaje de la comisión de la AFP respectiva a la cual ustedes pertenezcan. Ahí hay un porcentaje respecto a aquellos que trabajan de manera pesada. ¿Ya? Eso no corre para todos, sino que específicamente para esos trabajadores. Salud 7% y en ISAPRES 7 más lo que corresponde al ISAPRE, al plan que cada uno tenga. Y el seguro de desempleo, el descuento es de 0,6. Eso es lo que a ustedes les tiene que parecer, el 0,6. Porque el 2,4 lo paga el empleador, entonces eso no se va a ver reflejado en la liquidación de remuneración. ¿Ya? A propósito del seguro de cesantía, comentar solamente que el empleador tiene la facultad legal de descontar lo que él aportó a la AFC de la indemnización por años de servicio cuando despidió al trabajador por necesidades de la empresa. ¿Ya? Eso lo permite específico la ley de la AFC. Ahora, los tribunales han señalado que cuando se declara que el despido es injustificado, el empleador no tenía las facultades para hacer ese descuento y por tanto no también reclamen la demanda de ese descuento que me hicieron por el seguro de cesantía. ¿Ya? Eso para que lo tengan ahí, lo tengan ahí en cuenta. Desconozco realmente si hay una situación, o sea, no la tengo ahora en la memoria, porque sé que hay unas modificaciones ahí, también hay, por ejemplo, porcentajes distintos a propósito de trabajadoras de casa particular, a propósito de contratos de aprendizaje y también respecto a la gente que está por la ley de inclusión. Pero ahora no lo tengo, si quieres después lo podemos revisar. ¿Ya? Y, profe, antes de avanzar, ¿Sí? aquí estaba viendo el tema del seguro de desempleo, seguro de cesantía. Nosotros, la empresa, como sindicato, nosotros demandamos varios casos, varios trabajadores demandaron a la empresa por despido injustificado. Y los juicios se ganaron o llegaron a acuerdo, pero los jueces decían que tenían que la empresa pagarle el AFC. ¿Ya? Entonces, ¿Sí? con tantos juicios, nosotros llegamos a nivel nacional con los sindicatos de Coca-Cola en Bonor, un acuerdo con la empresa,
de que todo aquel que no quiera demandar pueda llevarse, no se les contaría el seguro de cesantía en el finiquito. Entonces, pero para eso hay que pasar toda la etapa de los trabajadores tienen que demandar a las empresas por despido injustificado, y ahí hay dictámenes con respecto a que claramente se le pide que se le cancele al trabajador en el juicio el descuento de la AFC que produjo, que descontó la empresa en el momento del finiquito. Más que nada un dato, ¿ya? No era una pregunta entonces, era como el comentario respecto dato. de su experiencia, ¿cierto? Claro que la idea es hay dictámenes de que los trabajadores que hacen demanda por despido injustificado, que la empresa, el juez dice que la empresa va a tener que pagar el descuento de AFC, ¿ya? Más el 30% de recargo, y ahí hay juicios que se han ganado y otros han llegado a acuerdos. Ah, claro, sí, es que, bueno, los tribunales tienen distinta solución respecto de eso. Va a depender básicamente del juez que toque. La gran mayoría de los jueces, sobre todo en las cortes, tienden a dar el tema del seguro de cesantía, el descuento por seguro de cesantía. Aunque igual cada cierto tiempo y según la composición de cómo esté la sala, la cuarta sala de la Corte Suprema, a veces también cambia ese criterio y depende de los jueces que estén, los abogados integrantes a veces no dan el tema del descuento de la AFC. Porque esto es básicamente una interpretación jurisprudencial, es decir, los jueces empezaron a entregar esto porque empezaron a considerar de que no era justo que por un despido por necesidades de la empresa, que no era necesidades de la empresa, por tanto era un despido injustificado, igualmente se descontara, ¿ya? Pero aún así esa pelea se sigue dando en tribunales, aunque la mayoría acepta, es cierto que hay algunos que no aceptan este descuento. Justamente. Muchas gracias. No puedo ver quién está hablando, pero le agradezco ahí el comentario. Ya, vamos entonces, descuentos obligatorios, que no tienen tope, nuevamente, vamos a los topes. Descuento obligatorio, no tiene tope. Descuento previa solicitud del trabajador, esto tiene relación básicamente con asuntos de vivienda, crédito hipotecario y cuentas para ahorro de educación, ¿ya? El trabajador le puede solicitar por escrito al empleador que le descuente un máximo de 30% de su remuneración con estos fines. Ya hay que entender que estas normas vienen dadas de antiguamente, cuando era más complejo, cuando había trabajadores que en verdad se iban con el sueldo y no volvían hasta el otro lunes. Entonces se les perdía y le daban la posibilidad que el empleador ya les descontara y ellos hicieran los pagos de estas cosas y todo el tema, para que básicamente no se tomaran la plata. ¿Ya? Es como esa norma en que se le permite que el empleador le pueda pagar el sueldo a la señora del trabajador justamente para que no tenga esos problemas. Ah, sí. Es que vamos a ver un poquito más adelante respecto a la... Sí, que eso va por otro lado, pero sí, efectivamente las pensiones también son... Mira, las pensiones caen en el punto 4, las obligaciones con instituciones de previsión y con organismos públicos. Por ahí va a caer eso. Ya, esto entonces, el tope es un 30% de las remuneraciones. Y descuentos con acuerdo de las partes es un máximo un 15% de la remuneración. Esto es importante porque este 15% de descuentos son para todo aquello, por ejemplo, nos podemos poner en caso de, no sé, una colecta para un compañero de trabajo que la descuenten por ahí, ¿ya? O un descuento en específico para un paseo de fin de año que el sindicato le pidió a la empresa que descontara por planilla. Podríamos estar hablando de eso. Pero también podríamos estar hablando de, por ejemplo, cuando presionan a un trabajador a que pague una herramienta que se le perdió. ¿Ya? Entonces, técnicamente eso es ilegal que lo presionen para hacer eso, pero sabemos que en la realidad muchas veces es o firmáis esto o te vais. Entonces el trabajador firma. Pero esa firma nunca puede ser mayor al 15%. ¿Ya? Ese descuento. ¿Ya? Consulta, ahí entra... Espera un segundito, para terminar esta idea. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuevamente,
si no existieran estos límites, muchas veces los trabajadores llegan a fin de mes y le descontarían toda la plata por distintos conceptos. ¿Ya? Inventarían conceptos en las empresas para poder descontar. Entonces, es importante, y sobre todo a propósito de la pérdida de herramientas, yo lo he visto mucho, me ha tocado mucho, llegan muchas preguntas aquí a la escuela sindical que dicen, chuta, se me perdió, me robaron, iba para allá, en este viaje, me robaron esta herramienta, o el celular, o el computador que me pasaron, y me dicen que lo tengo que yo devolver y tengo que yo pagarlo, y si no me van a echar por necesidad de la empresa, y yo quiero seguir trabajando. Bueno, se ven obligados a firmar esto de descuento, pero no pueden superar el 15% de descuento. Ya tengan en claro esa idea. Ahí la pregunta que estaba en Zoom. Sí, ahora sí. sí. Bueno, mi nombre es Tami Luis, no me había presentado, Tami Luis. Ahí está, Tami. Mira, el tema aquí, el 15% cae en todo lo que son los descuentos economatos, los préstamos que hay cuando hay términos de negociación colectiva y préstamos blandos, caen todo en este ítem. Disculpa, que no escuché lo último. ¿Qué preguntó? Lo que pasa es que uno, en este ítem del 15%, ahí caen los descuentos economatos de los sindicatos, caen los préstamos. Luego de una negociación. Cuando tú estás negociando, generalmente la mayoría de los hay un ítem de un préstamo blando, sí, también sí. cae dentro del 15%, ¿cierto? No, yo entendería que no. No, porque deriva de otro lado, que es el instrumento colectivo. Ya, ok. ¿Ya? Y aparte, bueno, y ahí en términos técnicos siempre hay que tener claridad que cuando uno va a negociar un préstamo blando, tener claridad de que a mis socios no se vean perjudicados por la cuota que se les vaya descontando, porque si yo la fijo así, después ir a reclamarle es un poco complejo si lo acabo de negociar en la mesa. ¿Se entiende? Como que ahí la recomendación va a prever este tipo de situaciones más que a enfrentarlas cuando ya se vuelva complejo. ¿Ya? Ya, ok. Y lo otro, ¿es normal o es, por ejemplo, a nosotros antiguamente los descontaban los que tenían préstamos en la caja de compensación, cuando lo finiquitaban le descontaban el préstamo total, pero de una fecha de una fecha X, no me acuerdo cuándo es, hasta el día de hoy, cuando despiden a un trabajador y tiene crédito en la caja, no le descuentan ningún monto al final. ¿Eso hay una ley, hay unos decretos o hay un tema de ¿cómo se llama? De juicios laborales que se han hecho? Es que también pueden descontarle el monto que a una deuda el trabajador se lo pueden descontar de la indemnización. Ya. Si no lo están haciendo, no, la caja de compensación. No, pero hay una sometamos la discusión. ¿Cómo? Perdón. Obviamente tiene que estar escrito, pero normalmente, por lo menos en mi experiencia, siempre que uno firma o pide un crédito social, viene incluido en que se acepta, ¿no? ¿No? Ya. No. No. Ya. Sí, pues. Sí, pues hay que ir de nuevo. Sí, pues, pero es un tema de práctica de las cajas. Un socio nuestro fue indemnizado, tenía préstamo por BVA y dio más de lo que estaba, su indemnización era 50 millones y dio 60. El banco requirió los 50 millones. La empresa le pagó los 50 millones a BVA porque anda con una renta de 10 millones. Hizo la demanda del trabajador y la justicia favoreció a todos los compañeros. Es que es distinto porque eso es un banco. Profesor. Profe. Sí. Profe. Sí, ¿quién está hablando aquí? Profe, soy yo, Sonia. Lo que pasa es que ya Adelante. lo que pasa es que ya las cajas de compensación
ya hay una ley que no pueden descontarle a los trabajadores, sino que pasa después cuando un trabajador entra a trabajar a cualquier otro lugar, ahí le aparece la deuda. Está en la esta de suceso, si no me equivoco, ahí se van acumulando las deudas. La única deuda que le pueden cobrar al trabajador al momento de finiquitar es cuando ha pedido un préstamo a la empresa, porque muchos sindicatos hacemos ese convenio de préstamos blandos o préstamos blancos que le llamamos, donde pasan una cantidad de plata y esa no tiene interés ni nada. Esa es la única que le pueden descontar al trabajador cuando se le es despedido. Ya no se descuentan los préstamos caja. Muchas gracias, Sonia. Sí, aquí asumo el error porque claramente yo me equivoqué en esta, pero pido disculpas, pero entiendo que todavía sí, pues, está escrito, pero no lo están haciendo y, como decía Sonia, cuando vuelven a trabajar nuevamente, continúan con el descuento de la situación. ¿Ya? Así que ahí les pido disculpas por ese error. Sí. Ya. Sí. Ya. Continuamos. Y nuevamente ahí les pido disculpas por ese error. Falta de actualización mía, en verdad. ¿Ya? De pandemia, propio de pandemia. Pasemos a los descuentos prohibidos. ¿Ya? Descuentos que no están permitidos realizarlos. ¿Ya? Arriendo de habitación. Aquí estamos hablando en caso en que la persona tenga que moverse de su lugar habitual, a ir a otra ciudad, a ir a otro lugar, a poder realizar el trabajo. ¿Ya? Principalmente pensemos en faenas mineras, como para hacer una imagen más claramente. O gente que trabaja en transporte, que de repente viaja, se tiene que quedar una noche en un lugar, ya todo eso no se puede realizar, porque estos son viáticos. ¿Ya? Estos deben pagarse por concepto de viáticos, no pueden ser descontados al trabajador. ¿Ya? Uso de herramientas, medicina, atención médica, multas no autorizadas en el reglamento interno. No sé si tuvieron ya la clase donde vieron reglamento interno, pero las sanciones, las únicas sanciones que se pueden establecer tienen que estar en el reglamento interno, si no, no me pueden sancionar, salvo el despido, obviamente. Y ahí dentro de las sanciones siempre generalmente son 3: cartas de amonestaciones, o bueno, amonestación verbal también en algunos casos aparece, descuentos, ya en caso de algunas infracciones al reglamento interno, y el despido. Entonces son como realmente las 3 y los niveles de gravedad, ¿ya? Y esas multas no pueden superar el 15%, obviamente, de lo que hablamos delante, ¿ya? Esa multa no puede superar el 15%, pero esa multa tiene que sí o sí estar establecida en el reglamento interno. Si no está establecida en el reglamento interno, no me la pueden hacer, ¿ya? Y están solamente yo estaría obligado si es que yo firmo un anexo, firmo un documento en donde estoy aceptando que me hagan ese tipo de descuento. Ahí arriba hay una pregunta. No escuché nada de la pregunta. No necesariamente. No, tienen que ser acompañados de la inspección de trabajo, pero no tienen que estar aprobados. Es el sindicato y los trabajadores pueden reclamar a la inspección del trabajo que el reglamento interno es ilegal, o que tiene normas que no cumplen con la normativa, tiene reglas que no cumplen con la normativa, pero la inspección del trabajo no es que revise y diga eso, es parte de la labor fiscalizador de ustedes como revisar ese reglamento y decir, ojo que esta cláusula no corresponde, y hacer una presentación a la inspección del trabajo, y ahí que la inspección del trabajo le diga al empleador, tiene que modificar esta cláusula porque esta cláusula no corresponde. Pero no, pero porque ustedes lo objetaron. Pero parte de no necesariamente, está la posibilidad, a ver, cuando se
igual esto no es materia acá, pero lo vamos a hacer bien rápido y no en detalle, ¿ya? El reglamento interno es una facultad exclusiva del empleador, no tiene que pasar por consulta de los trabajadores, no tiene que pasar por consulta. Lo que tiene que pasar es mostrárselo a los trabajadores, y cuando se lo muestran, los trabajadores tienen un plazo, que en este caso no me acuerdo, 3 o 5 días, pero va por ahí, en donde se puede reclamar respecto de este reglamento interno. Y ahí se genera este tema. Entonces, lo que tú contabas es que justamente hicieron eso, pero no es que la inspección del trabajo se meta de forma sola a revisar el reglamento, tiene que haber un reclamo por parte de los trabajadores. ¿Ya? Ya, esta es la última y estamos justo en la hora también. Las remuneraciones y cotizaciones son embargables, esto es lo que adelantamos ahí con el compañero. Esa es la idea general, no pueden ser embargadas ni por deudas de ningún tipo, las cotizaciones tampoco, salvo las excepciones que tenemos acá. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones? Remuneraciones hasta 56 UF. No sé cuánto están 56 UF. 56. Está como, la UF está como en 30, ¿no? 32. Es decir, un sueldo hasta 1.790.000, 1.008.000. ¿Ya? Va por ahí. Es decir, para que se hagan la idea, si yo gano un sueldo de 2 millones de pesos, me pueden embargar 200.000 pesos. El resto no me lo pueden quitar. ¿Ya? Esa es como la lógica. Es decir, todo lo que supere el 1.008.000 hacia arriba, lo podría embargar un banco por una deuda, una casa comercial, etcétera, pero no menos de 56. ¿Ya? Eso sí es así porque se entiende la remuneración, quizás esto no se lo voy a comentar, pero es importante. La remuneración siempre ha tenido un concepto alimentario, de supervivencia de la persona. Es decir, yo no estoy trabajando porque me guste trabajar. Yo estoy trabajando por una necesidad. Ese es el dinero que ocupo para comer, para transportarme, para vestirme, para cuidar a mi familia. ¿Ya? Entonces, es una necesidad. Por tanto, la remuneración tiene que ser protegida en ese sentido, porque es la contraprestación que me está permitiendo básicamente la supervivencia dentro de este momento. ¿Ya? Respecto a la pensión de alimentos, que es lo que comentabas tú delante, son descuentos obligatorios. ¿Ya? Y esto los puede hacer el empleador por planilla también. ¿Ya? Pero este monto es un máximo del 50% de la remuneración. Y ahí hay temas respecto a si tienen más de 2 hijos, si tienen más pensiones. Ya hay unos pequeños comentarios, pero no corresponden acá. El tercer punto habla respecto de remuneraciones adeudadas a terceros. ¿Me freno un segundito? Remuneraciones adeudadas a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un trabajador que tiene una empleada de casa particular y le debe plata a la empleada de casa particular. Eventualmente le podrían retener sus remuneraciones porque no le pagó a ella. ¿Se entiende? Es un trabajador que a la vez es empleador. Y el caso de la trabajadora de clase particular es el más claro para entender esa idea. Ahí sí me podrían embargar mi remuneración porque justamente es para pagar otra remuneración. ¿Ya? Y el último punto es defraudación, robo, hurto ocurrido durante el ejercicio de las funciones. Pero aquí es importante que no es simplemente una intuición, no es que mi jefe me diga, no, es que tú te lo robaste, fue culpa tuya que lo hayan robado o sospecho de ti. No, aquí estamos hablando de un proceso que fue declarado culpable. Sin esa, no me pueden hacer estos descuentos. Ya es muy típico que, no sé, aquí vamos a ir un poquito por otro lado, que cuando ocurre un robo o una situación así, despiden al trabajador de manera inmediata y todo sin haber un procedimiento previo, sin haber una investigación, simplemente por la intuición o porque alguien dijo que él fue, etc. ¿Ya? Eso no solamente tiene relación con esto, sino también con el despido injustificado a propósito de esto. ¿Ya? El despido injustificado tiene que, o sea, para que sea justificado y para que tenga validez lo que está haciendo el empleador, tiene que estar plenamente demostrado. Es decir, al menos tienen que haber denuncias en fiscalía, tiene que haber alguna querella interpuesta, ¿ya? No pueden simplemente decir el robo, ¿ya? Distinto eventualmente si hay cámaras y justo lo pillaron ahí, no sé, ¿ya? Vamos a ir con... Bueno,
Síntope. Respecto a los robos, ¿cómo fue? Es que no entendí la última parte de la pregunta. ¿Ya? Yo creería que no es robo, porque... Sí, po, es que no se pueden revisar los casilleros. Bueno, por eso digo, van a tener una clase específica a propósito de reglamento interno, porque igual es un tema, ¿ya? Y por norma general, todas las revisiones de seguridad o que puede realizar la empresa tienen que estar establecidas en el reglamento interno. Si no están en el reglamento interno, es todo ilegal lo que están haciendo. Y en el reglamento interno tienen que establecer criterios que sean generales, no puede ser específico para determinados trabajadores. Es decir, las revisiones de mochilas, de casilleros, tienen que ser aleatorias, porque si no son aleatorias, son ilegales. ¿Ya? Ese es como el típico caso que se reclama en la inspección del trabajo en el reglamento interno. Cuando dicen, no sé, abrir casillero o revisar específicamente alguno, eso no corresponde. Tiene que ser de manera aleatoria porque si no hay una estigmatización y vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Esa es como la lógica que existe detrás de eso. Por supuesto. Creo que terminamos. ¿Ya? Sí, eso iba a decir. Veamos consultas. Voy a ver acá si... ¿Se tiene que... ¿Hacia atrás está hablando? No. No, pues, desde ahí hacia adelante. Sí, no es retroactivo. No es retroactivo. ¿Ah? Suerte por ustedes. Qué bueno por ustedes, pero... ¿Cómo? Disculpa. Pero es que yo entiendo que está... Sí. Pero eso en el caso de que se pagara mensualmente la gratificación, pues. Sí, pues. Sí, solamente en el cálculo del pago mensual. ¿Puede ocupar el micrófono, por favor? Como vimos en el segundo caso, que nos explicaba el profesor, la generalidad de las grandes empresas, hoy día percibimos como la clasificación de gratificación. Y si por fuera todo el proceso más, la mayoría de las empresas grandes, por lo menos, se le ofrece el sueldo mínimo, así que puede llegar sobre eso se va contando. Y las empresas necesitan esto para cumplir con la ley, o no, se convierte en parte de los procesos. Entonces, por eso el cálculo cuando el ingreso mínimo aumenta a mitad del año, se tiene que ver con el proceso de un pago anual. Muchas gracias ahí por la técnica ahí, que uno como abogado ha alejado tanto de esos números. Sí, uno se marea y uno por algo estudió algo que se leía y no se sumaba. Por los 475 sueldos mínimos. Es más fácil. Como el compañero lo paga mensual, es una renta de fondo. Por decir, como la empresa gana 100 millones, pero a ti te va a pagar mensual. Como dice el compañero, incrementó el base. Lo que pasa es que ahí se habla de 12 meses. Esperemos. Muchachos, esperemos un poco para terminar la clase, para poder despedir a la gente de acá, porque si no esto va a quedar muy en el aire y yo no escucho nada de lo que ustedes están hablando, entonces para poder darle un cierre, ¿ya? Y de ahí seguimos con estas discusiones, yo igual me quedo un poquitito más acá y... Disculpe, pero
Primera vez que hago una clase así, así es que igual es un poquito compleja. Solo responderle aquí a Norca Correa, que pregunta de dónde puede sacar información sobre la revisión de mochilas o casilleros. Sí. Sí, hay dictámenes de la Inspección del Trabajo en donde determinan cuáles son los criterios que tienen que establecer el reglamento interno. ¿Ya? En este momento no me acuerdo, pero si tú en el buscador de la página de la Dirección del Trabajo, ahí busca revisión de mochila o revisión de pertenencias personales, ¿ya? O reglamento interno y te debiese salir ese dictamen. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, ya. Y bueno, para cerrar y ya dejar de grabar, bueno, agradecido de la paciencia y del tiempo que estuvieron acá. Perdona a la gente de Zoom que no se puede responder todas las respuestas, pero un poquito complejo estar manejando ahí todas las cosas. Les pido las disculpas también, bueno, por el error que cometí ahí en el momento de la caja de compensación y se agradece que ustedes tengan claridad en ese sentido. Lo que me interesa y lo que quiero que se vayan muy claros respecto a esta clase es con esas imágenes de las liquidaciones de remuneraciones. Es muy importante que ustedes como dirigentes, y les va a ayudar mucho, ustedes puedan ver una liquidación y digan, ah, aquí hay algo raro, aquí no se está pagando bien algo, y saber qué pueden reclamar, a dónde pueden reclamar, ya saber inmediatamente. No que tengan que ir a consultar al tiro a la Inspección del Trabajo, oye, esto está bien pagado, no, vayan ustedes inmediatamente, aquí está mal pagado esto porque no se está cumpliendo con esto, porque no se está cumpliendo con esto otro, porque no están acompañando esto, ¿ya? Entonces, para evitar ustedes un proceso de pregunta, de consulta, que ustedes puedan identificar, leer una liquidación de sueldo, pedirle las liquidaciones de sueldo, y decir, bueno, aquí falta esto, ir a reclamarlo, ¿ya? Y tener todo ese tipo de claridades, porque es una cuestión muy práctica y muy cotidiana, ¿ya? Igual les ayuda a ustedes respecto al conocimiento y cómo los van a ver los socios a ustedes también, respecto a que puedan entender y leer bien una liquidación de sueldo, ¿ya? A mí me ha tocado muchas veces, a veces uno está con dirigentes y les preguntan y no saben, no tienen tanta claridad, y igual es complejo, porque se supone que el dirigente tiene que saber estas cuestiones un poco mínimas, tiene que entender un documento de la empresa, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ya más allá de los conceptos, esperen un segundito, más allá de los conceptos que van a estar en el PPT, que van a ser enviados, ya el equipo organizador ya tiene este PowerPoint, así que el detalle y todo, me interesa que se queden con esa idea. ¿Cuáles son los conceptos remuneracionales? ¿Cuáles no son remuneracionales? ¿Sobre qué base se saca la hora extra? ¿Ya? ¿Sobre qué base se calculan las cotizaciones? ¿Ya? Esos conceptos son importantes que ustedes los puedan retener. Así que muchas gracias. Ya se pueden retirar. ¿Hay que una duda? Sí. Sí, pero ya damos por finalizada la clase. Ya, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. A todas. Profe, dígame. Lo que pasa es que usted comentó que la semana corrida se pagaba generalmente en la empresa retail. Bueno, yo trabajo, soy dirigente sindical de Coca-Cola acá en la quinta región, y cuando salió la ley, el área comercial que recibe comisiones no se les paga la semana corrida, ¿ya? Pero sí a todos los trabajadores que trabajan como operadores, que cumplen funciones de patio, de armado carga, y sí, tienen... también. Chao, que estén bien. También, sí, es que, ¿sabéis que no te escucho bien porque acá como se están yendo? Sí, lo que pasa es que hay una cuestión de la semana corrida. Yo trabajo en Coca-Cola y en la cual la gente de producción, la gente que hace armado carga, la gente que trabaja en logística... Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. A ellos también se les paga la semana corrida, por si acaso, cuando tienen sobretiempo, porque sobretiempo es un tema variable. Sí. También te sigo sin entender, si puedes escribirlo por el chat. Ya, te lo mando ahora. O eventualmente mandar la duda por correo, porque en verdad no escucho, no escucho nada del audio. No, ya, profe, no se preocupe. La señal está más o menos. Disculpa ahí, pero los problemas técnicos nos impiden tanto dinamismo. Agradecido por la clase, estuvo muy buena. No, gracias también por las intervenciones también, muy atinadas. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima clase. Ay,